Hermanos, que Dios me les bendiga. Tengo otro mensaje de la Biblia. Recuerde que yo les estoy predicando la verdad de la Biblia, gloria a Jesús. Y para mí es un privilegio grande de ser llamado para enseñar la Biblia. Ese es mi trabajo. Y lo estoy haciendo, gracias a Dios, que Él me ha dado este trabajo. De predicar su palabra, gloria a Jesús. Jesús. Me encuentro en la televisión, en televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Ahí me encuentro, tengo muchas predicaciones, videos, más de 5 años, y estoy enseñando la verdad de la Biblia, y ahora le traigo otro mensaje para que conozca y reciba este mensaje y lo puede compartir con alguien más, con otras iglesias, predicar en otras iglesias, puede hacerlo para que se extienda esta enseñanza más y más adelante. Gloria a Jesús. Así que yo no recuerdo la ofrenda. No estoy colectando ofrenda ya. Si usted me quiere dar cosas de usted, si siente hacerlo, hágalo. Pero yo no cobro ofrenda ni diezmo. El diezmo, nosotros sabemos, los que conocemos la Biblia, sabemos que la iglesia judía del Antiguo Testamento nada tiene que ver con la iglesia gentil, que somos nosotros. Si usted no es judío, usted es gentil. Y hay de aquel que se crea judío, así que no tenga cuidado. El diezmo fue dado para la tribu de Leví. Cuando llegaron a Canaán, que salieron de Egipto, ahí Dios ordenó que se le dieran los diezmos a Leví y que se dedicaran del servicio a Dios, nada más. No se les dio tierra para que trabajaran. Y por eso nosotros no podemos cobrar el diezmo. Y que cobra el diezmo está pecando contra Dios. Es la Biblia, dice la Biblia. Gloria a Jesús. Y tengo un mensaje. Primero voy a orar a Dios para que sea el que nos hable a través de la Biblia, a través de mí. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora yo vengo ante tu presencia, Dios, para presentar este mensaje de la Biblia, Señor, al mundo y a tu pueblo, Padre, para que se gocen, Señor, oyendo de tu palabra, Dios, que está escrita en las Sagradas Escrituras, que se llama la Biblia o es la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Y nosotros estamos llamados para predicarla. No se la dio Dios a los ángeles que la predicara, se la dio a la descendencia de Abraham, nuestro padre Abraham, y nosotros tomamos esta Biblia en nuestras manos con la autoridad de Dios. Gloria a Jesús. Y gracias a Dios por ella, aleluya. Pedimos a Dios que esta palabra corra, Padre Santo. Así como envía la lluvia a la tierra y te da mucho fruto, así esta palabra que es enviada de parte tuya para el mundo, para el pueblo tuyo, Padre, que la escuchen y la aprendan, Padre Santo, y sean obedientes a ella. Abre los corazones para que reciban tu palabra, Dios. Esa palabra que de 2 filos que penetra el alma, el corazón y hasta el tátano de los huesos, dice la Escritura. En el nombre santo de Jesús te lo pido. Y todo lo que venga contrario sea reprendido. En el nombre de Jesús. Amén, amén.
Dice la Biblia que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. Y cuando le hablo de Cristo, no voy a pensar nada más que el chistazón y lo más que en Cristo, pero Cristo dijo, mi Padre es mayor que yo, no era Jesús. Así que, y él, cuando él vino, Cristo vino a este mundo, Dios puso las palabras en la boca de Cristo para que hablase y hablaba todo lo que le mandaba el Padre, porque no, a Lucifer le dio también un trabajo, el Señor, el Padre en el cielo, y quiso después creerse, y hizo su trono de él, y quiso creerse como Dios, y Dios lo hizo diablo, porque no hay otro más grande que Dios, no. Él envió a su Hijo para que derramase sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y Él lo hizo en obediencia al Padre, y gloria a Dios, y estamos muy contentos por lo que el Señor ha hecho por nosotros, gloria a Jesús. La palabra que voy a hacer enseñar se empieza en el libro en el libro, aquí en los Hechos, en el libro de Juan, en el libro de Juan, este es San Juan, es el menor de los 12 apóstoles. Él se entregó al Señor muy jovencito y era familiar de Herodes, el rey Herodes, Jesús. Y también quiero hablarle de Judas, que está cerca de allá para llegar al Apocalipsis. Judas fue un hermano del Señor Jesús, y también Santiago, hermano del Señor Jesús. Y ellos al principio no creían en él, ¿no? Pero ya cuando vieron todo eso que pasó, creyeron en él, se hicieron y trabajaron para él, Jesús. Nomás a dos enseña la Biblia, a Judas y a Santiago. James, que ahora le llaman King James, que la Reina Valera, la Biblia Reina Valera tiene a Santiago, King James, que es la espada de dos filos, ¿no, Jesús? Bueno, dice la Biblia en segunda de Juan, hay primera y segunda y tercera de Juan, del apóstol San Juan, aparte del libro de San Juan. Y dice aquí en segunda de Juan, capítulo 1, y el versículo 9, 10 y 11. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Eso es lo que les quiero enseñar en esta hora, de que hay una diferencia en la doctrina de los apóstoles a la doctrina que enseñó Cristo. Fue diferente. Parte de ella la enseñó, la doctrina de Cristo la enseñó a los apóstoles después de que resucitó a los muertos, tuvo 40 días aquí, doctrinando a los apóstoles bajo la unción del Espíritu Santo, o sea, por el Espíritu Santo, les enseñó a los apóstoles a Jesús, y esta es la doctrina de Cristo. Ahora Jesús, escucha palabra de Dios. Aquí te voy a explicar
la diferencia que hay de la doctrina de los apóstoles y la doctrina de Cristo. Gloria a Jesús. Dice, si alguno viene, dice, es segunda de Juan, capítulo 1 y versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digas bienvenido, no. Porque el que le dice, no, perdón, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la Biblia dice que el que tiene la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo? Y el que no la tiene, pues no tiene al Padre ni tiene al Hijo, el Hijo tampoco. ¿Por qué es que Dios está diciendo esto? Es lo que quiero llegar ahí. Y de ahí sigue. Lo voy a leer una vez más. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora te voy a hablar de la doctrina. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido participas de sus malas obras. O sea, lo que Dios me ha llamado a traer este mensaje, porque se necesita. Yo tengo más de 50 años de estar en el Evangelio y nunca he oído que me expliquen esta versión de la Biblia. Nunca. Ninguna iglesia. ¿Será que no está en las otras Biblias? No sé. Porque la Reina Valera es la Biblia que yo predico. Esa tiene King James. Tiene en James, en Santiago 5:14, dice ahí que en la oración, si en la oración que llames porque estás enfermo, ahí en la oración dice que si hubieses cometido pecado también te serán perdonados en la oración de King James. Es algo raro, ¿no? Pensarás, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice. Si lo dice la Biblia, es verdad. ¿Sí? Y muchas de las veces se enferma la gente, los hermanos, porque pecan y el pecado trae enfermedad. Sí, pues ahí en la oración se perdona a Dios tus pecados. Gloria a Jesús. Yo tengo la Reina Valera, que trae la doctrina verdadera, ¿sí? Y esto significa que lo que el Señor
habló. Aquí está lo que el Señor habló, que es, habló, dice, a los discípulos, echar fuera demonios, a todos los demonios, y sanar a todos los enfermos, y predicar el reino de Dios. ¿Sí? Esta es palabra que el Señor habló. Hay más. Dice el libro de San Juan, capítulo 12, el versículo 48, dice que la palabra que Cristo habló es la que te va a juzgar en el fin del mundo, si no crees a la doctrina de Cristo, ¿sí? Porque la doctrina de Cristo es la que estoy te enseñando, la doctrina de Cristo. Voy para allá. El libro de San Juan. El libro de San Juan. Perdón. El libro de capítulo 9 de San Lucas. Aquí está. Marcos, Lucas. Lucas 9. En el 10. Pero te voy a explicar desde el 10. San Lucas, capítulo 10. El Señor dice, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Dice, rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y Él envió. Él, como el Señor de la mies, envió en Lucas capítulo 9. Dice así, habiendo Jesús reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, esta es la doctrina de Jesús, la doctrina que dejó Él. Por eso dice ahí que no te traiga esta doctrina, no la recibáis en casa. O sea, que está hablando Dios a los hermanos, que tienes que tener la doctrina de Cristo.
Si no tienes la doctrina de Cristo, entonces no tienes al Padre ni tienes al Hijo. Y esta es la doctrina de Cristo. Escucha. Dice, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar a los enfermos. Esa autoridad significa que es la doctrina de Cristo. O sea que la doctrina de Cristo significa la enseñanza de Cristo. Él predicó Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está la doctrina de Cristo. Lo que Cristo hizo en su ministerio, esa es la doctrina de Cristo. ¿Sí? Y sabes que la doctrina de Cristo es de que Él envió puso el ejemplo, él como maestro, ¿verdad? Porque Él dijo en una escritura, ustedes me llamáis el maestro, ¿verdad? Y sí lo soy. Pues yo al maestro os lavo los pies a usted también hace lo mismo, ¿verdad? Esta es una parte que te quiero aclarar, de que el Señor Jesús fue maestro y Él enseñó a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para echarlos fuera de la gente y para sanar a todos los enfermos que había en ese lugar donde ellos estaban predicando. Y en el capítulo 10 les dice, en el capítulo 10, versículo 1, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, lugar donde él debía de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, a los fieles de la gente que necesitaba oír la palabra. Y no había quien se la llevara, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo a Zaqueo que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, que estaba todo perdido, todo estaba bajo Satanás. Satanás tenía las llaves del infierno y de la muerte. El Apocalipsis nos enseña que Cristo les quitó las llaves a Satanás. Así que ahorita el que tiene todo en sus manos es Cristo, por mandato del Padre, gloria a Jesús, y Él envió. Y dice aquí en el San Lucas capítulo 10 que cuando regresaron los 70 le dijeron, Señor, en tu nombre se sujetan los demonios y los enfermos han sido sanados, Señor. El Señor le dijo, no te glorías por esto, sino porque su nombre está escrito en el cielo, gloria a Jesús. Y esto es lo que yo estoy haciendo ahora también, que el Señor dio esta autoridad a los apóstoles para que nosotros edifiquemos sobre arriba de esta doctrina que le enseñó el Señor a los apóstoles, de que les dio el poder y autoridad sobre todos los demonios y a sanar a todos los enfermos. Y fueron y vinieron y estuvieron bien gozosos porque dijeron, los demonios se nos sujetan a nosotros, Señor. Por eso, ahora el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Así que yo te quiero explicar aquí este misterio de la Biblia. ¿Por qué Dios dice ahora que tenemos que tener la doctrina de Cristo? Y la doctrina de Cristo es de que tenemos que echar fuera a los demonios de la gente. Y te voy a decir por qué tú no ves los demonios cuando vas a predicar. Te voy a decir por qué no los ves. Porque
Para ver un demonio tendrías que tener discernimiento del Espíritu Santo para que te muestre el demonio. Pero sin eso no puedes ver un demonio, porque son espíritus que nadie los puede ver. Ahora, te estoy hablando de que la autoridad que Cristo le da a los apóstoles, esa es la doctrina de Cristo Jesús. ¿Entiende? Es la doctrina de Cristo Jesús, que haga lo mismo que hicieron los apóstoles, los 12, fueron a echar fuera demonios, todos los demonios de la gente, y a sanar a todos los enfermos. Pues cuando Cristo predicaba, ni un demonio, echaba a todos los demonios fuera de la gente, y también sanaba a todos los enfermos. Les enseña la Escritura. Él puso el ejemplo, y ese ejemplo que Dios puso en la Biblia es la doctrina de Cristo. Y si tú no tienes esa doctrina, pues no tienes al Padre, ni tienes al Hijo. Aquí lo dice, no digo yo, lo dice el Señor en la carta de Juan, segunda de Juan, capítulo 1, de versículos del 9 al 11. Ahí te dicen que el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni tiene al Hijo. Así que si no crees tú en la doctrina de Cristo, estás perdiendo tu tiempo. Y te voy a llevar a otra escritura para que entiendas un poquito más el mensaje. Estúdialo. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 13. Sí. En los Hechos, capítulo 13. Aquí Dios envía a 2 misioneros, a Bernabé y a Saulo. Mira lo que pasa. Y dice así, escucha palabra de Dios. Esta es la doctrina de Cristo Jesús. Dice, había entonces, Hechos capítulo 13, del 1 hasta el 12, dice así, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, y estaba Lucio de Cirene, estaba Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y también Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado otra vez y orado, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Sí? Aquí te voy a mostrar para qué llamó el Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo. Aquí nos enseña que el que manda a predicar a los misioneros, a los evangelistas, los que predican, es el Espíritu Santo. Y no nomás los llama, escucha, no nomás los llamó, no. Voy a ver aquí. En el versículo 6 en adelante de los Hechos 13, dice, y habiendo atravesado toda la isla
hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Ahí lo llevó el Espíritu Santo. Lo llamó a Bernabé y a Saulo y lo llevó ahí, y mira lo que pasa. A donde estaba el profeta este falso, era un mago judío llamado Bar Jesús, que estaba el procónsul Sergio Saulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, el apóstol San Pablo lo lleva aquí el Espíritu Santo a ver este mago brujo, y dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos del recto del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le conduciese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo para llevarlos a donde estaba este problema, de este endemoniado que tenía amarrado al procónsul de aquella ciudad. Y ahí, cuando el procónsul vio, por medio del apóstol San Pablo, cuando el hijo del diablo, vas a quedar ciego. Y así pasó, se andaba dando vuelta a ver quién lo agarraba de la mano, porque quedó ciego, como el apóstol San Pablo le dijo. Y dice la Biblia que ahí el procónsul se maravilló de la doctrina de Cristo, porque eso es doctrina de Cristo. Cuando tú eres llamado al ministerio por el Espíritu Santo, Él te va a llevar a donde Él te necesita, y Él te va a usar para tu boca, para usar tu persona, para que eches fuera ese demonio, porque Cristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Así que como dije o he dicho, el Espíritu Santo llama a los misioneros y a los evangelistas para predicar, o a pastores, qué sé yo. El Espíritu Santo lo llama y lo va a poner a donde Él diga, a donde Él lo lleve, para que ahí haga, ese hombre de Dios, ese varón de Dios, haga lo que Dios quiera que Él haga. No lo que quiera el hombre, no. Tampoco el pastor va a mandar no, tú vete para allá, tú vete para acá a predicar. No. El pastor no es el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo va a hablar.
Y va a decir, envíame a fulano y a Nel para la pobre que nos habla, que lo llamé. Y te va a llevar a donde Él te necesite. Esa es la doctrina de Cristo. Él puso el ejemplo. Cuando Él predicó el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en la Tierra Santa, Él echaba fuera a todos los demonios, sanaba a todos los enfermos y usó a los apóstoles también para probar que robaran al Señor de las mies, pero Él era Cristo el Señor de las mies. Así que Él mismo puso el ejemplo mandando a 12 apóstoles y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y predicar el Evangelio del reino y sanar a los enfermos. Esa es la doctrina de Cristo. Y si tú o yo no tenemos esa doctrina, no podemos salir a predicar, hacer campañas o tener una iglesia, qué sé yo, o una misión. Si no tienes tú la doctrina de Cristo, estás haciendo el trabajo tú de pastor porque tú quieres, pero Dios no te ha mandado. No, la Biblia enseña y te dice que el Espíritu Santo habló y dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra de lo que se ha llamado al campo misionero. Fueron a echar fuera este demonio que tenía atado allá al procónsul. Era un judío falso profeta que se llamaba Bar Jesús. Ese. Ahí lo llevó el Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo. Y usó a Saulo para que reprendiera a ese demonio. ¿Sí? Lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba en él hablando. Como ahorita nosotros, cuando oramos al Padre, el Espíritu Santo nos da la palabra para orar al Padre, para pedirle al Padre lo que queremos pedirle en el nombre de Jesús. Pero es el trabajo del Espíritu Santo. Ahí no hay quien rechace, porque no hay otro más grande que Él. Gloria a Jesús. Dice la Biblia que aquel Bar Jesús quedó ciego y andaba buscando a ver quién lo dirigía de la mano, porque llegó allí el apóstol San Pablo lleno del Espíritu Santo y reprendió al demonio que había en él. Y el procónsul se maravilló de la doctrina aquí del Señor. Dice aquí, no dice el hermano Lorenzo, aquí lo dice, mira, en Hechos 13, versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Más claro no te lo puedo explicar, ni enseñarte, ni predicarte el poder de Dios. Entonces Dios me ha llamado a enseñar la verdad de la Biblia. Si tú eres un pastor y no tienes esta doctrina de Cristo, no tienes al Padre ni tienes a Cristo. Tú dices que lo tienes, pero no lo tienes, porque no tienes la doctrina de Cristo, ¿entiende? Cabezón. Como te dice la carta de Juan. Luego te dice la carta de Juan. Yo no sabía tampoco, pero el que me ha llamado a predicar y a enseñar la Biblia, ese sí sabe, y él me tiene aquí. Luego te dice el Señor en el libro de San Juan, segunda de Juan, porque hay primera, segunda y tercera. En segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11, dice: cualquiera que se extravía
y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido, participa de sus malas obras. O sea que son obras malas de Satanás. ¿Por qué? Porque no tiene la doctrina de Cristo, muy claro. ¿Sí? Cualquiera puede agarrar la Biblia y decir, pues yo soy pastor. O dame $1000, yo tengo licencia de pastor. Ya, pero no, así no trabaja. Dios está hablándote y sabemos que Él es Dios y no hay más. Y por eso también viene la carta de Juan, del apóstol San Juan. Es un libro del apóstol San Juan también, en el capítulo 12. Nos dice que dijo al Señor Jesús, yo no voy a juzgar, yo no vine para condenar al mundo, yo vine para salvar al mundo, pero mis palabras que yo hablé, esas sí os va a juzgar en el fin del mundo. Eso dice en San Juan capítulo 12, versículo 48, y en el 49 versículo confirma, este mandamiento he recibido de mi Padre, dice el Señor Jesús. Este mensaje, Dios me ha llamado para enseñártelo, de que si tú no tienes la doctrina de Cristo, que está hablando el apóstol San Juan, en segunda de Juan, capítulo 1, el versículo del 9 al 11, versículos 9, 10 y 11. Si no tienes la doctrina de Cristo, no tienes al Padre y tampoco tienes a Cristo. No. Por eso hay muchos errores ahorita. Yo he oído hasta pastores que lloran, que los brujos y que sabe qué, porque nomás se llamaron ellos, no tienen llamado de Dios. Dios no está ahí. No. Para que tú tengas poder y autoridad para reprender, echar fuera los demonios y sanar a todos los enfermos, necesitas tener la doctrina de Cristo. ¿Sí? Si no tienes la doctrina de Cristo, estás perdiendo tu tiempo. Arrepiéntete y habla con Dios y dile que te dé la doctrina de Cristo. Y sabes, te la voy a aclarar un poquito más mejor para que la entiendas. Ya te llevé con muchas citas de la Biblia para que tú puedas hacer lo que el Señor está hablando aquí de la doctrina de Cristo. Él sanaba a todos los enfermos y salvaba a toda la gente. Iba a verlo. O sea que el que no quería bueno ya decía no tener culpa a él, pero él, el asunto es así, de que el Señor, si tú le pides que te dé la doctrina del Señor Jesucristo, que la dio por medio de los apóstoles a través del Espíritu Santo después de que Él resucitó de los muertos,
La doctrina está en muchas partes después que resucitó de los muertos el Señor. Hasta comió con los discípulos después de que resucitó de los muertos. ¿Sabes cómo te da, Señor, la doctrina de Cristo? Y tú la puedes ver en tu ministerio. Si eres evangelista o eres pastor o eres misionero, ¿sabes cómo la puedes ver? Yo te voy a decir. Yo he predicado, si tú escuchas mis mensajes que tengo en la televisión, ahí vas a encontrar que cuando la persona es salva, sale el demonio. Cristo saca al demonio de ese hombre o de esa mujer que está en el corazón de esa mujer o ese hombre. Lo saca. Y luego el Señor Jesús arregla y limpia. Hace ahí el corazón para poder decora el lugar del corazón para entrar Cristo. Así que cuando ese demonio sale, esa persona es salva. Si tú le pides a Cristo, a Dios la doctrina de Cristo, al Padre la doctrina de Cristo, es lo que va a pasar. Cuando tú prediques, ahí van a salir todos los demonios. Si tú quieres la doctrina de Cristo. Y van a sanar también todos los enfermos. Porque los demonios salen cuando tú crees en la doctrina de Cristo, tienes al Padre y tienes al Hijo, dice aquí en la carta que te estoy leyendo. Primera de Juan, capítulo... No. ¿Cuál es? Sí. Es Segunda de Juan. Capítulo... Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. Y tú tienes la doctrina de Cristo, tienes al Padre, tienes al Hijo, estás completito y el Espíritu Santo que está en ti. Porque se vive en nuestros cuerpos. Te falta autoridad cuando no tienes al Padre y a Cristo. Así que cuando tú pides a Dios la doctrina de Cristo, Él te la va a dar. Si tú crees. Y cuando prediques, Jesús el Señor va a echar fuera todos los demonios por ti ahí en aquella gente. Y van a ser salvos. Y van a ser sanos todos también. Porque no lo vas a hacer tú. Lo va a hacer el Señor. Por eso Cristo reprendía a todos los demonios que había en la gente. Tú también puedes hacerlo. No necesitas ver a los demonios, no. En el nombre de Jesucristo, oras y Dios reprende a todos los demonios. Y esa gente va a quedar libre en ese culto. Esta es palabra de Dios. Si crees, recibes. No crees, no vas a recibir nada. Este ha sido el mensaje que ha traído hoy. Para la gloria del Señor, Dios te bendiga y te guarde. Te doy gracias por escucharme. Y aquí termino este corto mensaje de la Reina Valera
¿sí? Reina Valera, Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice que al poner las manos sobre los enfermos, los sanará, y si hubiese cometido pecado, les serán perdonados. Esta es palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde, y hasta la próxima. Ahora voy a orar por los que quieran aceptar a Cristo el Señor. Nomás sígueme en mis palabras. Yo como ministro del Señor tengo la autoridad de traerte a los pies de Cristo. Nomás di conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados y acepto a Jesús como mi único suficiente Salvador. Perdóname, Señor, y escribe mi nombre. Perdóname, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración conmigo, ya eres mi hermano en Cristo. Ahora búscate una iglesia que prediquen la Trinidad, y si no, salte de ahí. Y que bauticen también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ordena Mateo 28, 19, y el Señor Jesucristo estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Ahora voy a orar por los enfermos. Padre de la gloria, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora yo clamo a ti, Padre Santo, te pido que salves a todos los enfermos y que todos sean liberados, Señor, en este momento, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Y si necesitan un milagro, dáselo, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque sé que me has oído. Amén, amén y amén.